Tengan todos buenas noches. Es la segunda clase de la materia de seguridad ciudadana en la Universidad de Salta. Empezamos a grabar la sesión y la idea, bueno, era saber primero empezar la clase consultándoles si tenían alguna duda, alguna consulta sobre lo último que habíamos visto. Si no, arrancamos con lo que tenemos previsto para hoy. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Bien. Ninguno en particular. ¿Cómo estás, Marcelo Valderrama con B larga? B larga, exacto. Muy bien. Eh, el día de hoy vamos a empezar a poner el cronómetro, así cortamos a los 30 minutos. Bueno, vamos a compartir la pantalla. ¿Están viendo la pantalla compartida? Sí, correcto. Bien. Como ven ahí, dice segunda clase 2024 de Seguridad Ciudadana. Bien, la pregunta, vamos a empezar así. La pregunta es que me hago y que les invito a pensar es cómo ustedes consideran, por un lado, y cómo ustedes creen y considera el ámbito académico y la sociedad a a la seguridad, si la considera como una ciencia o como una disciplina. Pueden, pueden decir cualquier cosa y el por qué también. Y vamos a ir juntos eh, viendo qué es lo que en realidad pasa. Profe, será como una disciplina, no como una ciencia, seguramente. Creo que justamente por el hecho de que no es una ciencia como la matemática, la física, sino más bien una disciplina que puede ser abordada quizás por alguna otra de la ciencia. Bien, vos decís que no es una ciencia, me decís que es una disciplina, ¿y por qué considerás que no es una ciencia? ¿O qué debería tener para ser considerado ciencia que no lo tiene? Te lo pregunto a vos o a cualquiera que esté ahí. Ahí Axel Salica estaba mirando como diciendo, ¿quién me mandó a anotarme esta carrera acá con esa pregunta? Pero bueno, vamos a, entre todos vamos a dilucidar qué está pasando en el mundo. Profe, Sí, Axel, te escucho. ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo tenía, también de mi punto de vista, yo consideraba que era una disciplina, no una ciencia. También decía ahí, me pregunta por qué me mató. Pero yo considero que es una disciplina porque quizá es algo que nosotros mismos lo podemos quizá nosotros podemos tener ese mismo sentido o percibir esa seguridad, digamos. Sí, o Bien, podemos nosotros generar seguridad en otras personas. bien, ahí les estoy compartiendo la primera diapositiva. Está bien lo que ustedes dicen y hubiese estado bien también si alguno decía que era una ciencia, porque quien les habla considera que ya es tiempo, y por un montón de cuestiones que vamos a ver a continuación, que se deje de hablar de la disciplina de seguridad y comience a hablarse de la ciencia de la seguridad. Si bien hoy en día el 50% del mundo, cuando me refiero al mundo, hablo del mundo académico, considera que es disciplina y el otro 50% considera que es ciencia. Ya sería tiempo que comience a hablarse de ciencia y se deje de lado de la disciplina. ¿Y por qué digo esto? Fíjense que ahí usted tiene un listado de lo que debería tener una rama del saber, o sea, lo que se conoce como una disciplina, para poder convertirse en ciencia. Profe, no ha cambiado la diapositiva, sigue diciendo segunda clase, ¿no? ¿Y ahora? No. Pero la pucha, ¿cómo puede ser esto? Vamos de nuevo. Vamos a salir del modo compartido.
que veo, profe, es un poco controversial, ¿no? Porque si bien es cierto, la ciencia tiene un objeto de estudio, un método de estudio y demás, eh, la seguridad también puede llegar a tenerlo, digamos, podría en algún momento ser una ciencia también. Ujú. Dame un segundito que te comparto. Ahora, ¿se está viendo? Ahora sí. Ahora sí, es magia. Em, Fíjate que ahí te dice que para convertirse en ciencia necesita necesita tener un método, un objeto de estudio, un método científico. O sea, ¿qué significa esto? Que haya una observación, que esa observación pueda ser eh, escrita de una manera que implique la generación de una ley, por lo tanto tiene que ser objetiva, se genera una ley y tiene que ser comprobable. Este método científico, como vos bien dijiste, tenemos un objeto de estudio individual, si bien nos nutrimos de un montón de principios de otras Acá ciencias, un indicio tenemos un elige un objeto ser de vivo, estudio un elemento único, sin vida e inventa un... tenemos un objeto de estudio único. eh, quienes hacen, quienes investigan la seguridad son personas que se basan en el método científico, o sea que lo utilizamos. Existen leyes establecidas del ámbito de la seguridad. Lo que es controversial y discutido es el último punto, que es la independencia académica y literaria. Porque nosotros, quienes estudiamos o venimos de la rama de la seguridad, hasta hace muy poco, o todavía eso persiste y eso es lo discutible, quienes comenzaron a hablar o quienes comenzaron a investigar sobre seguridad fueron las facultades o la rama de las ciencias políticas y las ciencias internacionales. Desde ahí es donde se comenzaron los primeros estudios, y de la sociología, los primeros estudios sobre seguridad. Hace unos años, cuando digo hace unos años, 10, 20 años, eh, muy eh, individualmente o muy parcialmente, hay personas que han surgido quizás de algún otro ámbito educativo, pero se han orientado a la seguridad. Y han empezado a escribir desde seguridad por fuera de alguno de esas ramas de la política o de la ciencia internacional o de la sociología. Pero lo que tiene que ir atado de la mano con eso es una independencia, cuando digo académica me refiero a la existencia de facultades específicas de seguridad. Ustedes vieron que los ámbitos académicos, los ámbitos universitarios, tienen una universidad y esa universidad está compuesta de distintas facultades. Por ejemplo, la Universidad Nacional de Rosario es una entidad, pero tiene la Facultad de Ciencias Políticas, la Facultad de Ciencias Internacionales, la Facultad de Arquitectura, la Facultad de Medicina, la Facultad de Derecho. Y ahí adentro no hay una facultad de seguridad. Sí está la carrera de seguridad que depende de la Facultad de Ciencias Políticas. Pero hay otra, pero comenzaron hace no más de 10 años a aparecer universidades con carreras específicas de seguridad que no dependen de ninguna facultad en particular, sino que comenzaron a tener esa independencia académica. Estamos todavía en pañales. Por ejemplo, la Universidad esta de Salta, que esta es la segunda corte, si no entiendo mal, de la licenciatura. La Universidad del Gran Rosario tiene una dirección específica de seguridad, no la tiene conformada como facultad, pero tiene una dirección específica que genera carreras de seguridad. La facultad de la Universidad de Villa María también tiene un área de seguridad. Y así se están creando carreras o grupos de carreras específicas de seguridad dentro de las universidades, pero todavía no terminamos de tener esa independencia. Si bien ya hay independencia literaria porque hay gente que escribe solamente sobre seguridad y desde los principios las leyes de la seguridad, no tenemos todavía consolidado, esa es la palabra que justo quería conseguir, consolidado
esta independencia dentro de una universidad. Por eso hay algunos que consideran que todavía no debemos ser ciencia y mantenernos en el nivel de una disciplina. ¿Consultas o preguntas sobre eso? En- ¿Se pasó a la próxima diapositiva o no? ¿O sigue la anterior? La anterior. Sigue, no, Sigue la misma nomás. no habla de seguridad individual y seguridad colectiva. Pero la pucha, ¿qué No, pasa? no. Bien. Ahí está. ¿Ahora sí? Sí, ahí sí. Sí, sí. Ah, entonces es un problema de cuando lo pongo en pantalla completa. Vamos a salir de acá y vamos a verlo así. ¿Se ve bien, no es cierto ahí? Sí. Sí. Bien. Este avance, eh, los estudios específicos de seguridad se comenzaban a dar. Vamos a hacer un poquito de una construcción histórica de cuándo se empezó a pensar en la seguridad. Hasta el momento que estamos hoy, que ya dijimos que, bueno, tenemos en algunas universidades algunos tanques de pensamiento específicos de seguridad. Mientras la seguridad, ¿se acuerdan que la clase pasada hablamos de seguridad individual y seguridad colectiva? ¿Recuerdan cuándo más o menos empezamos a hablar de seguridad colectiva? Mm. No. No, miren que yo a veces puede ser que me equivoque porque a veces se me mezclan las clases con esta universidad y la otra. Así que díganme, no, profe, no, de eso no hablamos nada y yo hago de cuenta que no dije nada. Em, Al principio de la humanidad, cuando el humano era humano, que bajó del árbol y empezó a caminar, que vivía solo, em, sus actividades estaban relacionadas a reducir al mínimo estos peligros, riesgos y amenazas, pensando en sí mismo o en el grupito con el cual compartía un espacio muy chiquito. Que ese núcleo, no quiero decir un núcleo familiar porque el concepto de familia viene mucho más adelante, pero sí ese grupito con el que convivía. Se empezaron a generar vamos a hacer así un reconto rápido, se empezaron a generar las sociedades, o sea, los grupos sociales de personas se empezaron a hacer más grandes, empezaron a vincularse ya en espacios donde ya había varios de estos grupitos que se consideraban familia y empezaron a formar las sociedades. Algunas sociedades esas antiguas, ¿se acuerdan? Digan un nombre por decir de una sociedad antigua, que se acuerden. Y era. Dijimos, no sé, la egipcia, Bien, ahí está, griega, buenísimo. ¿Cómo? romana, Bueno, egipcia, griega. bueno, hay un montón de años de diferencia, pero está bien lo egipcio porque hablamos de sumerios, todo esos grupos de hace 6.000, 5.000, 10.000, 400.000 años, donde empezaron a convivir, la época de la Mesopotamia y todas esas cuestiones. Y ahí, aún a pesar de estar conviviendo en grupos sociales mucho más desarrollados, todavía esto de reducir al mínimo los riesgos de peligro de amenaza era para mí y para mi grupito. No estaba desarrollado todavía pensar en que era necesario pensar acciones para reducir los riesgos de peligro de amenaza del grupo, que después impactaría, obviamente, en la individualidad. ¿Cuándo comienzan a pensarse estas cuestiones de seguridad colectiva? Muchísimos años más adelante, cuando, bueno, después de una guerra que se da en Europa en, en el siglo XVII. O sea, termina la guerra en el siglo XVII y comienza a principios del siglo XVII la guerra y termina en el mismo siglo, unos cuantos años antes de la mitad del siglo. eh, y se conoce la finalización de la guerra, de esa guerra, con un nombre particular, porque se firma en ese lugar, y el nombre de la guerra se refiere a una cantidad de años. ¿Más o menos tienen idea de qué estoy hablando? La de los 100 años, algo así. No son tantos, Ah, es un poquito 10 años, menos, perdón. 10 no, años. un poquito más de 10, menos de 100, más de 10. Ay, cómo era. Tirá otro, a ver, así no se hace tan monótono. Sí, es menos de 50 y más de 30, más de 20.
Sí, De los 30. de Ahí los 30 está, años. será 30, muy bien. La guerra de los 30 años en Europa termina con con la firma de la paz de Westfalia en 1648 y ahí eh, es cuando aparece el concepto de Estado-Nación y, y se comienza a pensar en una seguridad de todos, de todos, de todos los que habitamos en un determinado territorio, porque aparece el concepto de Estado-Nación y aparece ahí también la necesidad de defender la frontera, el concepto de soberanía, la aparición de los países y la defensa de la frontera de mi país en base al otro. Se firman, se firma supuestamente la aceptación de que había otro y yo tenía que respetarlo. Se comienza a pensar un poco en en la diplomacia internacional. Eh, entonces ahí más o menos es un hito histórico donde podemos pensar que se deja de hablar de la seguridad individual y pasa a pensarse en una seguridad colectiva. Ustedes dirían, pero antes existían los reinos. Sí, existían los reinos, pero esa seguridad seguía siendo de la persona que detentaba el poder una- un concepto de seguridad individual, porque todo lo que habitaba en ese territorio, todo lo que estaba en ese territorio era de esa persona y se pensaba solamente en brindarle seguridad o generar las estrategias y los dispositivos necesarios para que esa persona no sufra, no tenga por lo menos amenazas vigentes, no sufra riesgos ni peligros. En ese año es cuando se comienza a pensar en una seguridad colectiva. Y a partir de ese momento es cuando comienzan personas a interesarse empezar a pensar sobre la seguridad. Hasta el día de hoy, donde tenemos de alguna manera un poco de independencia académica todavía no consolidada. Estoy intentando pasar la diapositiva esta, pero no me pasa. ¿Pasó? ¿Ahora? ¿A la próxima? No, sigue como seguridad individual y colectiva versus colectiva. ¿Y Angora Erickson? Ahora dice avanzando la independencia. Ahí va queriendo. Ya le estoy agarrando la mano a esto, ¿no? Para la cuarta clase, quinta clase, las paso una tras de otra. Avanzando a la independencia. Fíjate que ahí lo que estuvimos hablando antes habla de que al principio fuimos un área de la ciencia política y si bien fue avanzando en el ámbito de ciencia política, hoy en día estamos casi, casi por fuera de cualquier otra rama y estamos consolidándonos en nuestro propio ámbito. Bien, Seguridad pública versus ciudadana. ahí está, ahora sí, vieron que ya le agarré la mano, me adelanté un par de clases. Em, bueno, eso fue un reconto más o menos de, de lo que les quería hablar respecto a lo que se entiende como ciencia de la seguridad o disciplina de la seguridad. Para mí, como ya les dije, ya es hora de que, si bien no estamos muy avanzados, ya empecemos a denominarlo como ciencia y nos acepten y nos respeten como tal. La segunda parte de la clase era ir cerrando un poco lo que habíamos hablado en la clase anterior respecto a los conceptos de seguridad pública y seguridad ciudadana. Hicimos más o menos un avance con cada uno de los conceptos de los paradigmas que, que fueron apareciendo durante el trayecto de la historia. Y hoy es más o menos cerrar un poco lo que significa cada concepto. ¿Recuerdan más? ¿Algunos se animan a decir lo que hablamos de seguridad pública y seguridad ciudadana en la clase pasada? No se acuerda, nadie se acuerda nada. Bien, no importa, no pasa nada. Después de una semana podemos olvidar todo, inclusive de cómo nos llamamos. Con uno. Profe. Débora Pastén. Gracias. Buenas tardes. ¿Cómo Perdón está? que siempre entro un poco tarde, pero hasta que llego a casa entro un poco tarde a las clases. No pasa nada.
De seguridad, teníamos que, había dicho usted que era un concepto, no había un concepto todavía definido, ¿no? Ya que va modificándose. Después se habló de los objetos, peligros, las amenazas. Bien. Vamos a retomar el concepto de seguridad. Lo que específicamente yo dije era que no había un acuerdo generalizado respecto a lo que al concepto de seguridad. Y nosotros hablamos de un concepto básico, histórico, para trabajar en esta materia. Dijimos que el concepto de seguridad es la ausencia de peligro, riesgo y amenaza. Bien básico. Y hablamos de una cuestión objetiva que después se le iba a sumar cuando veamos más adelante cuál es la otra parte que se le suma. Eh, y dijimos que se definía la seguridad por una cuestión de la negativa, que era esta ausencia. Después, al final de la clase, entramos un poco en lo que era seguridad pública y seguridad ciudadana. Dijimos que en algunos países se utilizaba un concepto para referirse a la seguridad que se daba en ese territorio, y otros utilizaban el otro concepto, el otro nombre, pero que eso no implicaba llevar adelante las estrategias o las acciones que la conceptualización de esos nombres consideran. Y eso lo voy a explicar ahora. Muchos países denominan a su sistema de seguridad como seguridad pública y otros países lo denominan como seguridad ciudadana. Algunos países, por una cuestión de historia, los denominan de una manera y aplican acciones o fundamentos o conceptos de la otra y viceversa. Y otros, aparte de llamar a su sistema de seguridad con el nombre, aplican las acciones y las estrategias pertenecientes a ese concepto. Te dirán, ¿qué está diciendo este hombre? ¿Qué quiere decir con esto? Y yo a veces también me lo pregunto porque a veces ni sé lo que yo también digo. Pero la idea es que ustedes entiendan que se utilizan estos vocabularios o este vocabulario eh, independientemente de lo que eh, apliquen en su país. Entonces, cuando yo voy a analizar un sistema de seguridad, ya sea internacional, sea nacional, sea subnacional, sea local, tengo que empezar a analizar primero la legislación y después las acciones que llevan adelante los gobiernos para poder definir si estoy en un lado o en el otro, independientemente de cómo ellos lo llamen. No tengo que casarme cuando analizo esto con el nombre de lo que la legislación establece. ¿Y cuál es el ejemplo más claro? España. España habla de seguridad pública, la legislación habla de seguridad pública por una cuestión histórica, pero cuando uno empieza a desmembrar cómo estamos formado el sistema, qué rol cumple la policía, cuál es el sistema de aplicación judicial, cómo es la vinculación de las organizaciones, cómo es la vinculación de la agencia del Estado, cómo es la intervención en territorio, se da cuenta que aplica pura y exclusivamente conceptos de seguridad ciudadana. Entonces, y acá ahora vamos a empezar a definir un poco para que ustedes entiendan los principios de cada una. Cuando hablamos de seguridad pública, hablamos y ponemos en primera persona al Estado. Lo hacemos responsable de el diseño de las políticas de seguridad, de la aplicación de las políticas de seguridad, lo hacemos responsable de los resultados. Y cuando hablamos de seguridad pública, hablamos específicamente de la seguridad del Estado. El que está en el centro de a quien se le tienen que evitar los riesgos, peligros y amenazas es al Estado. El Estado en cualquiera de sus niveles, el Estado nacional, el Estado subnacional o el Estado local. Recuerden, cuando hablamos del Estado nacional, eran netamente los países, y cuando hablamos del Estado subnacional, es la primera división política que tienen esos países, que no va a ser la misma en un país federal, que en un país confederal, que en un país unitario.
y de acuerdo también a la historia o a las colonizaciones, por decirlo de alguna manera, que tuvieron esos países, hablando de Latinoamérica, van a ser los nombres que reciban esas subdivisiones políticas de ese país. Por ejemplo, en Argentina, nosotros tenemos un país federal con un gobierno nacional y gobiernos provinciales. Esa primera división política son las provincias. Bien. Y después la segunda nivel o el nivel más bajo de división, que el local, en Argentina son las ciudades. Y ahí entran también las ciudades, entran los municipios, las comunas. Bien. ¿Se entiende eso o no? Para empezar a hablar de los niveles bien. Si alguien no lo entiende, me para y arrancamos de nuevo. Entonces, cuando hablamos de seguridad pública, hablamos netamente de la seguridad del Estado, comandada por el Estado y pensada para el Estado. ¿Cuáles son los aparatos que tienen preponderancia eh, o son los que utiliza el Estado para llevar adelante sus políticas de seguridad en un concepto de seguridad pública? Son los históricos, que a quienes todo el mundo todavía en algunos casos eh, hacen responsable de los resultados de seguridad, que son los aparatos militares, los aparatos policiales, los judiciales y los penitenciarios. Esas son las cuatro agencias del Estado o los cuatro elementos del sistema de seguridad pública que utiliza el Estado en un concepto de seguridad pública. O sea, los elementos que conforman eh, el sistema de seguridad pública en un concepto, en un país que está basado en el concepto de seguridad pública son, para la defensa, los aparatos militares y para la seguridad interior, los policiales, judiciales y penitenciarios. Y el concepto central o lo que se busca conseguir con esto es eh, el aseguramiento del orden público. Cuando hablo de orden público, no hablo de paz social, sino que hablo de la tranquilidad y la ausencia de riesgo, peligro de amenazas que puedan atentar contra el normal desenvolvimiento de las tareas del Estado. Bien, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿No? Bien, conceptos de esto son conceptos, o sea, acciones de esto son acciones, o sea, acá el Estado se centra, se consolida o se concentra en realizar acciones de lo que se conocen como prevención situacional. Y están atados a planes muy vinculados a la mano dura, al aumento de las penas, estoy hablando de decisiones que se han tomado dentro de este concepto. Aumentos de la pena, reducción de la edad de punibilidad eh, y acciones de prevención situacional. Cuando hablo de acciones de prevención situacional, ahí ya me estoy refiriendo tanto a los aparatos policiales, perdón, en seguridad interior, que hablan de aumento de patrullajes, o sea, aumento de recursos humanos, aumento de recursos logísticos, saturaciones de territorios, mano dura. Esos son conceptos que podemos encontrar dentro de lo que se entiende como seguridad pública. Y dentro del aparato militar, el concepto de que se trabaja por eh, estar pensando continuamente que puede ser atacado. Esta hipótesis de conflicto. Se trabaja a través de hipótesis de conflicto en el aparato militar. Están continuamente pensando en generar posibles situaciones de ataques a la soberanía del país. Y los aparatos militares están, eh, tienen una alta financiación, eh, son apuntalados por el Estado y tienen una gran formación dentro del concepto de seguridad pública. Bien, ¿dudas hasta acá? ¿No? ¿Consultas? El concepto de seguridad ciudadana, esto no pasa. El concepto de seguridad ciudadana
hace referencia o pone en el centro de Ahí los... volvió hacia atrás. ¿Cómo, Sebastián? Pasó a pública y después volvió hacia atrás la diapositiva. Sí, sí, sí. Gracias por avisarme, pero la idea era quedarme en esta. Gracias. El concepto de seguridad ciudadana o la idea de la seguridad ciudadana es correr al Estado en el centro de los esfuerzos que hace el Estado para reducir al mínimo los riesgos, peligros y amenazas y pone al ciudadano como centro. Cuando me refiero a poner al ciudadano como el centro, no quiero decir que se quita la responsabilidad de generar los espacios y de generar las acciones necesarias para que haya, como dice el último concepto, una sensación de convivencia ciudadana. O que haya, o que estén el espacio y los ambientes generados para que el ciudadano pueda desempeñarse sin miedos a sufrir o a ser violentado en sus derechos. El concepto de seguridad ciudadana es un concepto muy vinculado a la democracia, muy vinculado a los derechos y las garantías del ciudadano estipulados en las constituciones de cada país y muy vinculado a acciones pensadas desde el ámbito de la seguridad social eh, o de la prevención social. En el concepto de seguridad ciudadana se cree que la inseguridad es una cuestión multidimensional, compleja, y por lo tanto debe ser atendida o atacada de una manera multiactoral y multiagencial, buscando generar espacios claros que puedan ser utilizados por la ciudadanía, que reduzcan al mínimo los riesgos, los peligros y las amenazas de sufrir a un hecho de violencia o inseguridad. Este concepto de seguridad ciudadana hoy en día es el que más adeptos tiene y el que en mayores estados se aplica. ¿Cuáles son los principios? Algunos principios de este pensamiento. Corrido de la mano de la mano dura, corrido de la mano de los aparatos que antes hacían fuerza, como son aparatos militares, policiales, judiciales y penitenciarios. Estos elementos son una parte más del sistema de seguridad. El sistema de seguridad dentro del concepto de seguridad ciudadana, además de ellos, está conformado por el ciudadano, está conformado por las organizaciones no gubernamentales, que además de conformarlo, son quienes realizan una suerte de observación y de control de la aplicación de las políticas de seguridad pública. Y el Estado es el garante de que el sistema funcione y el responsable de aplicarlo. Veo la cara de Daniel como diciendo, no entiendo. Sí, no entiendo muy bien esta parte de multiactoral y multiagencial. Bien, Por ahí me parece que en el concepto de seguridad pública está muy claro que los aparatos que intervienen son militares, policiales, judiciales y penitenciarios. En este caso de seguridad ciudadana, eh, ¿cuáles serían, o por lo menos un ejemplo, de cuáles serían entonces los aparatos que intervienen? Usted dice organizaciones no gubernamentales, ¿como cuál, profe? bien. Tu cara y tu pregunta me van a permitir
ir al descanso, pues van 34 minutos de clase, y vamos a comenzar la segunda mitad de la clase dentro de 5 minutos con esa pregunta. Así que vamos a tomarnos 5 minutos y retomamos con esa pregunta que vos hiciste, porque es lo que yo iba a explicar a continuación, cuáles son las agencias del Estado que trabajan y cómo trabajan, qué significa trabajar multiactoralmente. Así que 5 minutos, dejo de grabar y volvemos a la clase. Bien, entonces habíamos quedado en la pregunta que hizo Gómez Medina Daniel, que era ¿qué significa multiactoral y qué significa multiagencial? Bien, nosotros dijimos que, y ahora perdí la diapositiva, nosotros dijimos que en el concepto o en el paradigma, vamos a hablar de paradigma de seguridad pública y el paradigma de seguridad ciudadana, las diferencias radicaban en que en el paradigma de seguridad pública, quienes ejecutaban las acciones para brindar o generar un estado de seguridad, o sea, obtener orden público, eran los aparatos militares, los aparatos policiales, los judiciales y los penitenciarios. Y después dijimos que en, en el concepto de seguridad ciudadana, eh, existía o se entendía a los riesgos, peligros y amenazas como una cuestión multidimensional, compleja y que debía ser atendida de manera multiactoral y multiagencial. Entonces dijimos que quienes integraban el sistema de seguridad, los elementos que integraban el sistema de seguridad, además de ser los que estaban, también pasaban a formar parte de la ciudadanía y las organizaciones no gubernamentales. Bien. Eso es el concepto de multiactoral. Es una intervención desde el Estado con muchos actores. Cuando digo multiactoral es porque el Estado es uno, el ciudadano es otro, y las organizaciones no gubernamentales o las organizaciones intermedias son otro. Cuando hablo de organizaciones no gubernamentales o intermedias me refiero a la iglesia, a las escuelas, a los clubes, toda aquella entidad creada que forme parte de la sociedad. Un sindicato, un colegio. Cuando hablo de colegio me refiero a colegio profesional. Las instituciones educativas, las universidades, todas las organizaciones vivas, como se le dice, que son parte de la sociedad. Eso es multiactoral. Y multiagencial hace referencia a que las intervenciones en seguridad, como se considera que es multidimensional y que todo lo que afecta a los derechos del ciudadano impacta directamente en la seguridad, porque se entiende que es un concepto complejo, la intervención se piensa desde todas las agencias del Estado. Y eso está muy vinculado también al concepto de seguridad humana. Se piensa desde que todas las agencias tienen que tener una intervención y todas las acciones de las agencias impactan directamente en la seguridad o son responsables de generar espacios para reducir los riesgos y peligros de amenaza en seguridad dentro del paradigma de la seguridad ciudadana. No sé si te sigo viendo, Daniel, con una cara tremenda. Bueno, vamos a un ¿Cuáles ejemplo. serían las agencias en este caso, por ejemplo? Vamos a un ejemplo. Agencia, Vamos a un ejemplo. Vos hoy tenés eh, que, bueno, en los procesos de modernización de los estados fueron creados, que también es parte de algunos principios de la seguridad ciudadana, que no los quiero adelantar porque lo vamos a ver más adelante, pero en la mayoría de los estados subnacionales se crearon eh, estamentos intermedios entre el gobernador y las policías, que en algunos lugares, o en la mayoría, reciben el nombre de ministerios de seguridad. ¿Bien? Que son los responsables ya de las políticas de seguridad, viceministerio de seguridad.
Entonces vos dirías, bueno, hoy en día en los Estados nacionales, quien tiene la responsabilidad a través del Estado es el Ministerio de Seguridad. Pero no es así. En el paradigma de seguridad ciudadana se entiende que tanto el Ministerio de Seguridad, como por ejemplo podría ser el Ministerio de Educación, como podría ser el Ministerio de Salud, como podría ser el Ministerio de Obras Públicas, como podría ser el Ministerio, no sé, se me terminaron los ministerios, el Ministerio de Justicia, son responsables de trabajar mancomunadamente en políticas pensadas para la seguridad. Las agencias del Estado son estos eh, ministerios, direcciones, subdirecciones, eh, que conforman el Estado, que anteriormente en el concepto de seguridad pública nunca se hubiese pensado que el Ministerio de Salud podría hacer algo para eh, colaborar con la seguridad o inseguridad de un Estado. Hoy, en el concepto, en el paradigma de seguridad ciudadana, se entiende que todas las agencias del Estado deben trabajar porque su trabajo, deben trabajar pensando en reducir los índices de inseguridad. Todas las acciones que ellos llevan impactan. Por ejemplo, vas a ver que existen intervenciones dentro del paradigma de seguridad ciudadana, porque todavía vos tenés estados nacionales que no piensan así, más allá que en el país haya legislación que esté enmarcado en eso. Vos tenés hoy tenés intervenciones focalizadas o intervenciones barriales donde trabajan en conjunto la municipalidad, la provincia, Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Infraestructura, y hacen intervenciones focalizadas en el territorio. Esa es una intervención multiagencial. Esa es una forma, es un pensamiento de trabajo multiagencial del Estado. No sé si ahora soy más claro, Daniel. Sí, profe, perfecto, perfecto. Existen un montón de programas, de planes que visibilizan el trabajo multiagencial, pero detrás de eso también hay un análisis, porque las políticas públicas o la intervención de seguridad tienen muchos pasos. Ustedes como licenciados van a ser capaces de analizar una situación, hacer una hipótesis de esa situación, generar un plan de intervención y generar un plan de análisis de resultados. Lo que ustedes están viendo en la intervención multiagencial es en la implementación de todo eso. Ustedes van a poder pensarlo, analizar lo que está pasando, hacer una hipótesis, generar un plan, aplicar el plan y después analizar los resultados. En la implementación vos lo ves de esa manera, pero en el concepto de seguridad ciudadana, lo multiagencial está en todas las partes, está en todos los niveles de la implementación de las políticas públicas. En el análisis, en la generación de hipótesis, en la implementación de eso y en el análisis de resultados. Pero la visibilidad se da ahí, se da cuando muchas agencias del Estado trabajan mancomunadamente e intervienen en el territorio, entendiendo que todas las acciones individuales impactan en lo colectivo, que es reducir los riesgos, los peligros y las amenazas de inseguridad. ¿Sí? ¿Seguro, Daniel? Sí. No te veo muy Una, Bien, bien, bien. no te veo muy convencido. Parece como No, cuando, no, no, muy, muy claro los ejemplos, profe, gracias. parece una cuando consulta, Aguirre. eh, sí, esta multiagencial, multiactoral y Multiagencialidad. multiagencial, eh, entonces se va a dar solo en la ciudadana, no en la céntrica o Son, seguridad del Estado, o tan, son conceptos que aparecen dentro del paradigma de seguridad ciudadana. Son conceptos superadores, son conceptos que antes no se entendían, o sea, son conceptos que cuando se pensaba en la seguridad del Estado, la única forma que se podía atacar la inseguridad era con los aparatos del Estado y el ciudadano no tenía por qué participar y las organizaciones no gubernamentales no tendrían por qué participar. Es mi responsabilidad, lo hago con estas herramientas y me banco los resultados yo y me banco la implementación yo. No tengo por qué preguntar, te lo digo así como es, o sea, te lo digo bien básico, ¿no? No tengo por qué preguntarte a vos, ciudadano, qué es lo que querés o qué es lo que pensás, porque lo que importa acá es lo que yo quiero y lo que yo pienso como Estado y quien en ese momento detenta el poder, ¿no? Quienes gobiernan en ese momento es Estado. Cuando aparece el concepto, bueno, cuando aparece el paradigma de ciudad ciudadana, el Estado ya no tiene
el centro de la escena. El centro de escena es el ciudadano. Y en cuanto a esto, el Estado dice, bueno, tengo que trabajar para el ciudadano, por lo tanto tengo todas estas herramientas para trabajar y todas estas herramientas van a reducir de alguna manera Bueno, la pero inseguridad. sí el Estado puede decir que no le interesa la opinión del ciudadano, pero tiene otras agencias, otras entidades que están sobre el Estado, como los derechos humanos. Eso no entraría en este concepto. No te estoy entendiendo. Por ejemplo, si tiene que hacer una medida de seguridad del Estado, implementarla en las cárceles, va a tener que tener en cuenta las leyes, las normas que rigen de derechos humanos para ver qué puede hacer o no. En el concepto de O seguridad sea, pública, tiene escucha, para arriba, esa es la del Estado, escucha, cuando se, para arriba. claro, Sí, sí, te escucho. cuando vos tenés que pensarlo también como una línea de tiempo, ¿viste? Cuando nos hacían las líneas de tiempo en la escuela que te decían hasta acá tal cosa, hasta acá tal cosa, bueno. El paradigma de seguridad ciudadana aparece posterior al concepto de seguridad pública. Recuerden que nosotros hablamos que está atado a la construcción social, está atado a la historia y a la evolución de la historia. Entonces, en un momento no se entendía, no se pensaba que el ciudadano era importante en la participación de las políticas públicas de seguridad. No se pensaba que alguien más que el Estado podía tener responsabilidad o participación en pensar lo que estaba mal, en aplicar lo que estaba mal y en evaluar lo que estaba mal. Entonces, era el Estado con sus aparatos. Y lo importante de eso era que el Estado se sienta seguro y que el Estado genere una sensación o un espacio de orden público. O sea, si las calles estaban limpias, si la gente iba derechita, si eh, no había miedo en la calle, no importaba las estrategias que utilizaban, sino que lo importante era el orden público. Lo importante era que s- no importaba el proceso, sino importaban los resultados. En un avance, cuando empezó a- en el mundo a ponerse por encima del Estado al ciudadano y a sus derechos, como vos bien decís, donde tienen un montón, esto está muy vinculado también a la participación de las organizaciones de derechos humanos, donde dijeron, no, no, los estados son importantes, pero los estados son conformados por personas y lo importante del estado son las personas y el ciudadano pasó a ser el centro de- de importancia de todo, no solamente de seguridad, sino de todo, de todas las políticas del estado. Ya no tanto importaba el resultado, sino que importaba también el proceso, qué es lo que se hacía en el medio para lograr el resultado. En eso de qué se hacía en el medio para lograr el resultado, obviamente, como lo importante es el ciudadano, lo que importaba eran sus derechos consagrados internacionales o los derechos consagrados en su propia legislación interna. O no, no justo el separador, sino que inclusivo. Y en base a esto, como importaba el ciudadano, era necesario utilizar todos los elementos del Estado para generar eh, un espacio propicio para el desenvolvimiento personal y generar lugares de convivencia ciudadana. Ya se deja de lado lo importante no es el orden público, sino lo importante es que se generen espacios de convivencia, donde la gente pueda desarrollar libremente estos derechos que decís vos, consagrados en algún lugar. No sé si, Sebastián, la empeoré o la mejoré. No, está bien, está bien. Lo que me estaba faltando comprender era justamente lo de la clase pasada, agregar acá esa línea de tiempo, Claro, vos tenés que porque pensarlo de esa manera. ahora sí lo tienen, pero en principio no lo tenían. Claro, vos te acordás que hablamos nosotros también hace un tiempo, la clase pasada, hablamos del concepto de seguridad, después dijimos que apareció el concepto de seguridad nacional con Estados Unidos, la división de la Guerra Fría, después el concepto de seguridad pública, después el concepto de seguridad ciudadana. Es una cuestión de evolución histórica. Pero yo al principio de esta clase también dije que
esa evolución se da en el tiempo con la aparición de los distintos paradigmas, pero que hoy en día muchos estados aplican acciones o completamente el paradigma que se aplicaba antes y no el que actualmente evolucionó, por decirlo de alguna manera. Y algunos aplican acciones de los dos. Por ejemplo, vos hoy tenés el ejemplo del Salvador, ¿no? El ejemplo del Salvador es un ejemplo que tenía un montón de homicidios, una tasa de homicidio. ¿Saben lo que es la tasa de homicidio, no? O sea, ¿saben cómo se mide la violencia y la inseguridad en un país? ¿O cuál es el criterio que se utiliza, el indicador que se utiliza a nivel mundial? No, no. Yo no. La tasa de homicidio cada 100.000 habitantes. Ese es el indicador por excelencia de violencia e inseguridad en un país. Después hay un montón de otros indicadores, pero el primer indicador que uno mira, que uno ve, es la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes. Esa tasa en El Salvador estaba exponencialmente por arriba de toda Latinoamérica y por arriba, obviamente, de Estados Unidos, de Europa, del mundo entero. Fue variando, ¿no? Empezó, tenía muy baja, después de un momento subió, bajó y después explotó con el tema de las maras, hasta que llegó el que ya conocemos, que es el presidente actual, que sería Bukele. Bukele. Nayib Bukele. Muy bien. Nayib Bukele aplicó un plan de mano dura. O sea, todo lo que la seguridad pública establece, acá lo importante es el Estado. El Estado está siendo atacado y lo importante es el Estado. Por eso tiene tantas denuncias de violación de los derechos humanos, eh, generó el estado de sitio, aplicó las Fuerzas Armadas a la seguridad interior, planes de mano dura, de cero. En Estados Unidos hay una doctrina que se llama tercer strike y out, este directamente el primer strike, la primera falta que cometías adentro, redujo los derechos de las personas dentro de las cárceles, o sea, todas acciones vinculadas a un concepto de seguridad pública. En contramano de la mayoría de los países de Latinoamérica que evolucionaron un concepto de seguridad ciudadana. Y vos decís, ¿estuvo mal o estuvo bien? Vamos a ver dentro de un par de clases que estos paradigmas fueron apareciendo por necesidades, porque uno aplica acciones o piensa soluciones en base a las realidades sociales que se van dando en ese momento. Entonces, ¿estuvo bien o estuvo mal? Y una cuestión de análisis de cada uno de ustedes individual para ver qué pasó y qué fue cuáles fueron los resultados y cuáles fueron las acciones en el medio. Pero a él no le importó tanto el proceso, sino el resultado. Y el resultado lo logró. Increíble la cantidad de delitos que se bajó, la cantidad de homicidios y la sensación de seguridad en el país creció exponencialmente. Es así que ganó con el 90 y pico por ciento de los votos en las elecciones. Una locura la cantidad de diferencia que sacó en su país. Y aún no está, incluso tuvo que renunciar a su gestión porque no podía, de acuerdo a la Constitución, no podía estar en ejercicio de sus mandatos y siendo una persona que estaba proponiéndose para ser electo. Entonces tuvo que renunciar y aún así renunció 6 meses antes, sacó el 90 y pico por ciento de los votos. Una locura lo que logró. Pero aplicó todas estrategias del concepto o del paradigma de seguridad pública que van en contramano con el paradigma de seguridad ciudadana. Pero inclusive, em, pero a pesar de eso, también generó acciones sociales que son pura y netamente del concepto de seguridad ciudadana. Que creó hospitales, creó espacios públicos, em, dio planes para que la gente pueda desarrollarse económicos de inversión, económicos de financiación, todas políticas de intervención multiagencial que son del paradigma de seguridad ciudadana. Entonces ahí en El Salvador vamos a ver que cuando lo analicemos, va a haber una clase específica de El Salvador, cuando lo analicemos, que vamos a hablar de México, vamos a hablar de El Salvador y vamos a hablar de Argentina, como tres países distintos pero a la vez similares en Latinoamérica. Vamos a ver que aplicó, agarró lo que necesitaba en ese momento para lograr el resultado que él quería y tomó. Y no se basó en un otro concepto, más allá que la legislación de su estado
es bien moderna y muy avanzada relacionada a la seguridad ciudadana. Bien, ahí está, ahí más o menos. ¿Sí? Profesor, Sí, escucho. profesor, entendiendo los conceptos de seguridad pública y ciudadana, esta pregunta va en relación y conforme las noticias que nosotros podemos ver de acá desde Salta. Qué miedo tengo Eh, cuando hay mucho preámbulo me viene miedo. concretamente en Santa Fe, en los últimos tiempos se estaría aplicando entonces el concepto de seguridad pública, ¿En Santa Fe? ¿En qué o hay un sentido? mismo por el tema este del narcotráfico, del desplazamiento de fuerza que hizo la ministra de Seguridad. Sí y no. Ujú. Porque el concepto de seguridad ciudadana acá en Santa Fe, mm, la mano dura, tal cual lo especifica el concepto de seguridad pública, no, porque Santa Fe tiene muchas intervenciones multiagenciales y multiactorales. Tenés el plan vínculos, el plan incluir, el plan nuevas oportunidades, que son todas cuestiones de intervención multiagencial y social, y prevención social. Y lo que sí hizo mucho foco es en la prevención situacional, que sí es un concepto del paradigma de seguridad pública. El concepto de seguridad pública dice que más es mejor, más referido a cantidad. El concepto de seguridad ciudadana, o el paradigma de seguridad ciudadana, dice es más calidad es mejor que cantidad. En Santa Fe se aplicó algunas acciones de intervención situacional mezclado con situaciones de prevención social. Pero, a diferencia de El Salvador, sobre todo porque es un gobierno un gobierno subnacional, eh, dentro de sus políticas de seguridad están tenidos en cuenta estos otros actores que no son del Estado. Están sentados en la mesa de discusión y en la evaluación sindicatos, iglesia, partidos políticos, todos. Entonces, si bien tiene un gran impacto de intervención focalizada, intervención barrial o intervención de prevención situacional, tiene un alto nivel de intervención social. Entonces, no sería el paradigma de seguridad eh, pública. Perfecto. Bien, ahí yo les dejo una definición de seguridad pública, que es un poquito vieja, pero creo que es la que más me cierra para esto. Fíjate que dice hace referencia al mantenimiento de la paz y el orden a través de los mecanismos de control penal que hablamos antes, de prevención y represión de ciertos delitos y faltas administrativas, a través de los sistemas de procuración y impartición de justicia. Es un resumen de lo que estuvimos hablando. Y después el concepto de seguridad ciudadana, que espero que se vea, porque está ahora en pantalla, eh, habla de que se puede conseguir de forma amplia como las condiciones que generan un contexto. Lo importante acá es el espacio de convivencia, que minimiza los riesgos y potencia el tejido social, esta vinculación entre las personas. Tantos ciudadanos sujetos de derechos pueden desarrollarse de acuerdo a los proyectos de vida que han definido. Lo importante acá es la convivencia y el desarrollo personal. Eh, Uno está focalizado al control del espacio público, al orden público, y el otro está al desarrollo de la persona como individuo, como sujeto de derechos. Esa es la diferencia principal de estos dos paradigmas. Quiero saber si hasta acá más o menos quedamos sin dudas, porque quiero avanzar un poquito más para dejar planteado la próxima clase, porque ya más o menos estamos terminando. Sí, profe. Sí, sí, Vamos, sí, ¿Sí? sí. ¿Sí? está Bien, claro, profe, está claro. buenísimo. Entonces, eh, dicho esto, como dije al principio de la clase, van a ver que hay países y estados subnacionales y locales
que hablan de seguridad pública para referirse a la intervención del Estado con acciones para generar espacios saludables. Y otros países, y los estados nacionales y locales, hablan de seguridad ciudadana. Hasta ahí quedó claro como hablamos en principio de la clase. Bueno, el último avance que se tuvo respecto a seguridad, la conceptualización de seguridad, aparece el concepto de seguridad humana. Bien, aparece el paradigma de seguridad humana, que está vinculado, está muy estrechamente relacionado, o sea, el concepto de seguridad ciudadana está muy relacionado al concepto de seguridad humana. La diferencia radica en que ahora, además de que el ciudadano eh, es el objeto de las políticas de seguridad, no solamente hace referencia, o sea, el concepto de seguridad humana es amplísimo, es superador al concepto de seguridad ciudadana, porque el concepto de seguridad humana habla de todos los derechos que el Estado tiene que asegurar a la persona. Habla de vivienda, habla de salud, habla de educación. Y el concepto de seguridad ciudadana pasa a ser una parte más de eso. Y ahí creo que se entiende mejor el tema de multiactorial y multiagencial. Hoy, cuando muchos países o cuando gobiernos hablan de seguridad ciudadana, quieren referirse a la intervención del Estado en cuestiones relacionadas a la seguridad personal e individual, a la, al asegurarle estos espacios de convivencia, reduciendo las amenazas, los peligros y los riesgos que puedan sufrir respecto a la violación de eh, el peligro, el riesgo, amenaza sobre sus bienes, sobre su vida y sobre su salud. Entonces, hoy en día, y esto no lo vamos a entender así, sino que lo vamos a entender bien en la próxima clase, pero lo quiero dejar planteado para que hagan esas caras de dudas, para que después cuando veamos la próxima clase, leídos, si leen el material que yo les voy a subir a la plataforma, o las blanqueen o vengan con más preguntas. Pero hoy, cuando se habla de seguridad humana, el concepto de seguridad ciudadana es una parte de ese paradigma. Y los estados, cuando hablan de seguridad ciudadana, hacen referencia a la intervención del Estado con esto de forma multilateral y multiagencial, pero solamente para reducir los riesgos de sufrir un delito, ser asesinado o eh, tener algún riesgo sobre la salud personal. Y ahí aparece con un foco muy grande en esto los estados locales. Entonces, la próxima clase vamos a ver qué se entiende por seguridad ciudadana dentro del paradigma de seguridad humana y qué se entiende por seguridad local, y vamos a terminar la clase hablando de algunas estrategias de intervención de seguridad local. Bien, yo le voy a subir un contenido ahora apenas terminamos la clase, antes de las 12 de la noche. Eh, la facultad sube, la universidad sube el video y yo voy a subir un contenido para que ustedes tengan. Ya tienen uno ahí que dice para la tercera clase lo que tienen que leer. Y les voy a subir en la semana que viene un material para la cuarta clase. Así que yo ahora vamos a dejar de compartir y voy a dejar de